El data provider nos va a permitir, entre otras cosas, generar la carga de un estructurado. La estructura es toda, ¿no? Yo defino el SDT, que es el tipo de dato estructurado. A lo que apunto es a que esa estructura puede ser definida como una colección o no. ¿Tá? Entonces, dependiendo de cómo yo la defina, si es una colección o no, van a ser los tipos de datos que se van a generar. Si yo la defino como una colección, entonces GeneXus va a crear el tipo de dato de la colección y el tipo de dato del elemento de la colección. Porque yo no voy a poder cargar y recorrer una colección si no dispongo del tipo de dato de su elemento. ¿Tá? Ahora, ¿cómo la defino? Eso es una decisión de cada uno dependiendo del requerimiento que tenga que resolver. Lo interesante va a ser que, más allá de si yo la defino como una colección o no, supongamos que no la defino como una colección y en realidad quiero obtener una colección, el data provider me va a permitir generar esa colección. Entonces, en realidad, de antemano, puede no importarme si defino esa estructura como colección o no, porque el data provider me la va a poder generar. Pero todo depende de cómo uno defina esa estructura. Los tipos de datos dependen de si es colección o no. Una variable basada en un tipo de dato simple, básico, sería una variable numérica. Yo me defino una variable, me defino un customer ID. Es basada en el atributo que va a estar a su vez, según el tipo de dato definido, que supongamos que es un numérico de 4. Eso es un tipo de dato básico, un character, una fecha, una imagen. Ahora, si yo me defino una estructura es un tipo de dato que se compone de varios elementos. Eso es un estructurado. Entonces yo me defino el tipo de dato persona. Yo para guardar una persona necesito la cédula, el nombre y la dirección. Si yo me defino una estructura con esos 3 elementos, con esos 3 ítems, o como quiera decirle, estoy creando una estructura que cuando yo defina una variable voy a hacer referencia a el nombre de la variable punto, la cédula, punto, el nombre, punto, la dirección. O sea, tengo todos los datos en una sola variable. Mientras que de la otra forma yo tengo que tener tantas variables como elementos quiera almacenar. ¿Está bien? Eso es una estructura. Ahora, esa estructura que yo defino puede ser de antemano una colección o no. Si yo quiero guardar a una persona, me defino el tipo de dato simple, sin que sea colección, y listo. Ahora, si yo quiero guardar o quiero obtener de alguna forma una colección de personas, necesito una estructura que me soporte esa colección. Entonces ahí lo que voy a hacer cuando defina la estructura es marcar la casilla de isCollection. Entonces en ese caso GeneXus me va a crear los dos tipos de datos. El de la colección y el del elemento. Entonces yo voy a poder guardar cada persona y ponerla en la colección. Voy a volver un poquito para atrás. En esta estructura que está acá definida, esto representa a una persona. Y la persona se compone del identificador, nombre y dirección. Esto representa a una persona. Por lo tanto, cuando yo me defino una variable, voy a hacer referencia a cada uno de sus componentes. El tema es que al ser una estructura, yo en una variable tengo los 3 componentes, los 3 elementos, los 3 ítems. Ese es el tema. Si yo no creo esta estructura y quiero manejar el identificador, nombre y dirección, necesito 3 variables por separado. Entonces, al crear la estructura, yo manejo en una variable basada en esa estructura esos 3 componentes. Ahora, si además de la persona yo necesito muchas personas, necesito crear un conjunto de personas porque quiero los clientes de Uruguay, los quiero almacenar, necesito temporalmente en una estructura, bueno, necesito una colección, necesito una estructura que me soporte, que yo guarde muchos clientes. Entonces ahí lo que voy a hacer es marcar esa casillita de arriba que dice isCollection para que GeneXus me permita crear esa colección, o voy a recurrir al data provider que él mismo va a poder también devolverme una colección. ¿Queda claro ahora? Bien. Entonces, volvamos al data provider. Les decía entonces que nuestro foco va a ser cómo cargamos estas estructuras. Yo acá tengo, en el caso de arriba, representando a una sola persona y en el caso de abajo represento a una colección. Un poco gráficamente lo que decíamos recién. Un solo elemento o muchos elementos que representan a esa colección. Vamos a utilizar un data provider para generar esa carga. ¿Qué es un data provider? Un data provider podemos decir que es un procedimiento declarativo. Y es un procedimiento que siempre tiene una salida. Y esa salida es un estructurado. El data provider es un procedimiento que siempre me devuelve algo y eso que me devuelve es una estructura de datos. Es la carga de una estructura de datos. Yo tengo que tener esa estructura previamente creada. Podría igual obtenerla a partir del data provider, pero no importa, vamos a suponer que tengo la estructura previamente creada.
y el data provider lo que va a hacer es devolverme la carga de esa estructura. ¿Por qué decimos que es un procedimiento declarativo? Porque la forma que tiene el data provider es mucho más declarativa de lo que puede ser un for each. De hecho, el data provider va a tener una tabla base, voy a definir, a hacer la carga a través de atributos y voy a poder utilizar cláusulas similares a las del for each. Pero su forma, su manera de trabajar es absolutamente declarativa. O sea, es mucho más clara ver la intención de lo que yo quiero hacer en un data provider que en un for each. ¿Podríamos hacer la carga del estructurado en un for each? Claro que sí, manejando esas variables, pero es mucho más engorroso, más difícil de entender. El data provider es mucho más claro y automáticamente me va a devolver esa estructura cargada. Supongamos un ejemplo. Supongamos que tengo los países y tengo las atracciones, donde cada atracción pertenece a un país. Quiero obtener un ranking de países según la cantidad de atracciones que tiene. O sea, el país que tiene más atracciones y de ahí para abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo que puedo hacer es definirme una estructura de datos, un SDT, un tipo de dato estructurado. Y esa estructura, fíjense que ahí está definida como una colección. A diferencia del ejemplo que vimos recién, tengo un nivel más arriba y tengo marcada la casilla de isCollection. Eso está representando una colección. Si yo miro la estructura del SDT, lo que digo es, bueno, estoy representando una colección de atracciones donde de cada país voy a tener el identificador, el nombre y la cantidad de atracciones. ¿Está bien? Eso es lo que representa esa estructura. A partir de esa estructura, yo sé que GeneXus me va a crear dos tipos de datos. El tipo de dato que representa a la colección, o sea, al SDT country, y el tipo de dato que representa al elemento de la colección. Al SDT country punto SDT country item. Me va a crear esos dos tipos de datos. Mi tema entonces es cómo voy a cargar esta estructura, para lo cual voy a hacer un data provider. Yo defino un data provider. Un data provider es un objeto que tiene un source entre todos los componentes, variables, reglas, y ese source es una hoja en blanco. Lo que hacemos es arrastrar, drag and drop, arrastro el SDT sobre la estructura del data provider. Y lo que me va a generar para este ejemplo es esta estructura que tengo acá. Si yo miro esta estructura, es similar a lo que está representando el SDT, con estas llavecitas que son grupos. Entonces se está representando que tengo la colección de países donde cada elemento se compone de ID, nombre y esa cantidad de atracciones. Ahora, nosotros decíamos que este data provider va a tener una tabla base. Cuando nosotros hacíamos un for each, ¿se acuerdan? Teníamos for each customer, for each attraction, for each country, lo que sea. Ese for each algo estaba indicando, ¿qué cosa? El nombre del nivel de la transacción que yo estaba indicando que tenía intención de recorrer, ¿verdad? Bueno, acá va a ser lo mismo, solamente que utilizamos la cláusula from. Entonces vamos a tener el SDT countries from esa transacción base, que está representando conceptualmente lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Asignarle valor a cada uno de estos componentes. O sea, lo que le estoy indicando es con qué atributo yo voy a estar cargando el ID, el nombre y la cantidad de atracciones. Al igual que pasaba con el for each, esta transacción base, junto con los atributos que yo declaro, van a determinar la tabla base de este data provider. Si bien indicar esa transacción base ya está dando de antemano la intención que yo tengo, si el resto de los atributos no pertenece a la tabla extendida, me va a dar un error, porque no va a tener forma de acceder. Entonces, lo que yo estoy declarando a la derecha del signo de igual son los atributos con los cuales voy a cargar la estructura que está declarada a la izquierda. ¿Cómo voy a cargar la cantidad de atracciones? Con un count. Es un cálculo que yo estoy disparando dentro del código de este objeto. Entonces voy a estar cargando esta cantidad de atracciones con el count de esas atracciones. Si tengo en cuenta que estoy parada en el país y estoy contando en las atracciones, por el diseño de transacciones que yo tengo, hay un atributo común, hay un filtro automático que GeneXus va a hacer y por lo tanto para cada país me va a contar las atracciones de ese país. Bien, ahora, el data provider tiene un output, tiene una salida. Esa salida automáticamente, como yo arrastré el SDT, hice drag and drop sobre el source del data provider, queda asociado a esa propiedad output del data provider, que es lo que está marcadito ahí en negro.
Pero además, el data provider tiene una propiedad collection. El propio data provider tiene una propiedad collection. Esa propiedad collection puede tomar el valor true o false, verdadero o falso. En este caso, la estructura que yo definí es una colección. Ya la definí como una colección. Por lo tanto, en la propiedad collection del data provider le voy a dejar el valor false. ¿Por qué? Porque si yo le pongo el valor true, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a devolver una colección de colección. Porque va a intentar generar una colección a partir de la estructura que ya la definí como una colección. ¿Se entiende? Por eso la dejo con el valor false. Ahora, si yo hubiese hecho al revés, que lo podría haber hecho, si yo hubiese definido el SDT de arriba sin ser colección, si lo hubiese definido como representando a un país con su nombre, identificador y cantidad de atracciones, pero quiero que me devuelva la colección de países, entonces le puedo poner el valor true a la propiedad collection del data provider. O sea, es independiente, me libera a mí de tener que saber de antemano si la estructura que quiero cargar es colección o no, porque puedo recurrir al collection del data provider. El data provider entonces me va a devolver esa estructura cargada, pero no va a hacer nada. Me devuelve la estructura. Lo que yo voy a hacer con eso depende del requerimiento que tenga que resolver. Lo voy a mostrar, lo voy a guardar, lo que sea que tenga que hacer. En este caso la idea es solamente mostrar, generar ese ranking, ¿tá? Ver ordenado de mayor a menor los países por la cantidad de atracciones que tienen. Lo que tengo que hacer entonces es, en algún objeto, puede ser un procedimiento, podría ser un web panel, recibir la salida de ese data provider. ¿Tá? Si el data provider me devuelve algo, porque dijimos que es un procedimiento que siempre tiene una salida, yo tengo que recibir ese algo en algún lado, en una variable, podrá ser, por ejemplo, podrá ser en un procedimiento, podrá ser en un web panel. Entonces, yo me tengo que definir una variable, y esa variable, ¿qué tipo de dato va a tener? Esa variable countries que yo tengo definida ahí arriba, tiene que tener exactamente el mismo tipo de dato de la salida del data provider. Si el data provider me va a devolver una colección de clientes, o una colección de países en este caso, esa variable que lo recibe tiene que ser del tipo de dato de colección de países. Si no, me va a dar un error. Me va a dar un error que dice type mismatch, que no me coinciden los tipos de datos. Por lo tanto, yo me defino estas variables. ¿Tá? La variable countries basada en el tipo de dato SDT countries, que es la colección. Y ahí llamo al data provider. El data provider me devuelve ese conjunto de países. Como yo quiero generar, en este caso, un ranking, lo que tengo que hacer es ordenar esa colección de mayor a menor por la cantidad de atracciones que tiene. Y para eso lo que usamos es el método sort. ¿Tá? Una vez que yo tengo la colección, puedo ordenar por alguno de los componentes de la estructura. ¿Tá? En este caso, por la cantidad de atracciones. Y como quiero un orden descendente, porque quiero un ranking, quiero ver primero el que tiene más, utilizo los paréntesis rectos. ¿Tá? Esa es la sintaxis que tiene el sort. Ahora, yo podría mostrar ese resultado, esa colección de países ordenada ya de mayor a menor por la cantidad de atracciones, lo podría mostrar en un listado PDF, lo podría mostrar en un web panel. ¿Tá? Dependiendo de dónde lo muestre, voy a tener que recorrer la colección para ver cada uno de los elementos, o directamente voy a poder insertar la variable colección en el form, como pasa en el web panel. En este ejemplo, lo que hicimos fue mostrar cómo sería la impresión de ese resultado en un listado PDF. ¿Tá? Si yo quiero mostrar este resultado en un listado PDF, necesito recorrer la colección. ¿Por qué? Porque no puedo insertar una variable colección en un print block. Necesito recorrer la colección. ¿Cómo hago para recorrer la colección? Utilizo la estructura for in. For, cada elemento de la colección, in, la colección, muestro ese elemento. ¿Tá? Si esto lo quisiera mostrar en un web panel, directamente voy a poder insertar la variable colección en el form y GeneXus le va a asociar la grilla y me lo va a mostrar. ¿Tá? Pero me parece bueno mostrarlo de esta forma para que conozcan esa estructura for in para recorrer una colección. Ojo que no es un for each, porque esto es algo que se confunden bastante. Cuando hablo del for in, no estoy hablando de un for each. No es un for each que determina acceso a la base, es un for item in collection. ¿Tá? Para cada elemento de una colección, hago lo que tenga que hacer.
La idea es que en este caso, para poder mostrar el contenido de una colección, la tengo que recorrer y mostrarla. Ahora, si yo en ese print block muestro el identificador del país o no, eso ya es un tema de lo que quiera mostrar. De todas formas, ahí yo ya no voy a estar hablando de una tabla base, porque en realidad voy a estar mostrando el resultado de una colección, que es una estructura de memoria. Decíamos también que el data provider es un procedimiento, por lo tanto yo voy a poder utilizar cláusulas similares a las que uso en un for each. Por ejemplo, la cláusula where para poner alguna condición. Yo en este caso hicimos la carga de todos los países, capaz que hubiese querido considerar ciertos países. Podría haber puesto un where alguna condición. El ID mayor que 5, no sé, alguna condición, y para eso utilizo la misma cláusula where que puedo haber usado en un for each.